Bueno, entonces, aquí, aquí, yo, aquí en el proceso nosotros tenemos que entender varias cosas. Lo voy a decir en forma clara y lo voy a decir eh, con un ejemplo. Espera un momentico, me cambio para acá porque llegaron una gente y me interrumpen aquí. Ya, un minutico, me ubico aquí porque hay bastante bulla. Espera un momento. Bueno, y ahora sí. Eh, Revisar. Bueno, listo. Quisiera saber si están viendo la pantalla, si están escuchando bien. ¿Cómo están escuchando? Si están escuchando bien. ¿Cómo están escuchando, muchachos? Aló. ¿Cómo están escuchando? Sí. Bueno, eh, listo. Cuando se escuche demasiado entrecortado me avisan. Sí. Lo, ¿Estás viendo lo de Word? Lo de Word. Sí, estoy compartiendo lo de Word. Solamente. Bueno, entonces miren, aquí en esta etapa de los algoritmos eh, hay una etapa que se llama proceso, como le había dicho. Es el conjunto de operaciones que se van a realizar para solucionar el problema. Aquí está la clave de todo. Para los que de pronto nunca han hecho un algoritmo, nunca han visto, aquí está la clave de todo. Si yo entiendo que el problema yo no lo puedo abordar, escuchen eso y escriban. El problema yo no lo puedo abordar, no lo puedo solucionar como un todo. Poniendo, si a mí me dicen que me van a dar dos números, n1 igual a 2 y n2 igual a 5. A mí me dicen, ¿cuál es el problema? Que yo no sé sumar. ¿Ah? Profe, no se le escucha muy bien. No se escucha muy bien. Se escucha bastante. Bueno, yo también me reta. Bueno, me cambié de reta. Ah, bueno, ahora el problema me dicen sumar los dos números. Bueno, ese es nuestro problema y nos dan dos números. Estos dos números. Entonces, eh, ¿qué es lo que yo debo hacer en el proceso? En el proceso, yo debo coger a N1 y sumarlo con N2, ¿verdad? Y como salida, me debe dar la salida, me debe dar un 7. Bueno, yo entendí que este problema ya lo solucioné fácil, ¿verdad? Porque era un solo problema. Miren que aquí, este problema de que habla aquí, era uno solo, ¿verdad? Pero si a mí me dicen, yo necesito sumar dos números, pero
el resultado necesito saber si el resultado es menor que 5, que me diga que el estudiante perdió. Si el resultado es mayor que 5 y menor que 10, que el estudiante ganó. Pero aparte de eso, necesito saber si si los estudiantes que perdieron, cuántos perdieron por debajo de 3, ¿verdad? Por debajo de 3. Necesito saber los que perdieron por debajo de 3, cuántos tuvieron mayores que 5, ¿verdad? Y menores que 10. Y cuántos fueron menores que 5. Entonces miren que ya el problema, regálame un minutico para aquí, ya. Por favor, mira, salte de internet, tú también, dile a Luis Ángel, colabórenme que estoy dando las clases más. Salte, cancélale a los muchachos la cancélale que no cojan, quítale los celulares a ellos, que ellos no están en clase ni nada. A Luis Ángel. Bueno, listo, estoy mirando para que. Bueno. Entonces, en el ejemplo que le estaba mostrando aquí en pantalla, aquí tenemos, ya tenemos no un solo problema como teníamos ahí, sino que tenemos, el problema es sumarlo, ¿verdad? Tenemos el problema de saber cuántos ganaron, ¿verdad? ¿Cuántos ganaron? ¿Cuántos perdieron? ¿Y cuántos perdieron por debajo de 3? Entonces tenemos 4 problemas. El error que yo he visto que cometen consiste en intentar solucionar todo el algoritmo. Mire que el algoritmo es todo esto. Intentar solucionar el algoritmo como un todo. No se puede. No se debe. De pronto habrá personas que lo puedan hacer, pero cuando estamos comenzando no es recomendable porque ahí se embolatan y ya se desconectan mentalmente, no saben cómo solucionar. ¿Qué debemos hacer cuando se presentan este tipo de problemas? Si debemos descomponerlo como partes, ¿verdad? Entonces debemos sacar 4 problemas pequeños y solucionarlos cada uno de forma individual, ¿verdad? La suma de esas 4 soluciones me resuelven el algoritmo. Entonces, eso anótenlo, eso es importantísimo que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Importantísimo que lo tengan en cuenta. Otra sugerencia es que nosotros debemos entender cómo se soluciona el problema. Suponiendo, a mí me dicen, bueno, realiza un algoritmo que sea capaz de decirme el número factorial de un número. Yo le doy el número y él me devuelve el factorial de ese número. Pero si yo no sé cómo se calcula el factorial de un número, no puedo solucionar ese tipo de problema. Otro ejemplo de la vida real, a mí me dicen, bueno, realizar un algoritmo que sea capaz de calcular la nómina de una empresa, pero yo no sé cómo es el proceso contable,
cómo es ese proceso contable que se da para realizar una nómina. No voy a poder solucionar eso, ¿verdad? Si a mí me dicen, no, hágame un software para historia clínica que me registre esto y esto, pero yo no sé cómo se da el proceso médico, el proceso legal que ellos manejan con referente a los diagnósticos. Yo no conozco la minucia, no puedo resolver el algoritmo del problema. Entonces miren que todo yo tengo que coger un tiempo, ¿verdad? No es que yo enseguida cogí y solucioné, sino que yo analizo, yo tengo que hacer un análisis, una solución de los problemas eh, para poder dar o yo tengo que hacer un entendimiento, ¿verdad? Yo tengo que tener un entendimiento del problema para yo darle solución a eso. Bueno, listo. Entonces, entendido eso, decimos que la lógica de programación es una técnica, ¿verdad? Que se utiliza para desarrollar las instrucciones en una secuencia para lograr el objetivo determinado, ¿verdad? O el determinado objetivo que viene siendo precisamente solucionar el algoritmo. En este orden de ideas, la lógica ya se convierte como en la capacidad que ustedes tienen, ¿verdad? Para solucionar los problemas. Bueno, aquí hay un ejemplo. Un algoritmo, entonces, dijimos que es una secuencia de instrucciones, ¿verdad? Una secuencia. Miren que si nosotros no hacemos la secuencia como es debido, suponiendo, hay un algoritmo que se llama papa frita. ¿Cómo voy a fritar unas papas fritas? Entonces, si yo vengo y cojo y un ejemplo, cojo este paso, este último paso, y yo digo, coloco las papas a freír, ¿verdad? Prendo el caldero y coloco las papas a freír, pero yo no tengo las papas, o sea, no tengo las papas peladas. ¿Será que el algoritmo va a quedar bien? O sea, ¿será que al final yo voy a obtener papas fritas? Unas papas que se puedan comer. ¿Quién me dice? A ver, Vanessa. Vanessa. A ver, Vanessa. Vamos a preguntar a alguien de aquí del grupo. Bueno, Vanessa, vamos a Kevin Madera. Kevin Madera. Kevin, ¿me escuchas? Kevin, ¿me escuchas? Kevin, ¿me estás escuchando? Kevin, Kevin Madera, pero bueno, puedes hablar tú, Kevin, del Toro. Estoy preguntando sobre el algoritmo de las papas fritas. Si yo hago primero esto, coloco las papas a freír, pero yo no las pelo, ¿será que yo puedo al final obtener papas fritas que yo pueda comer? ¿Por qué no?
¿Por qué no? Eso. Pero, pero las papas se van a freír, ¿verdad? Es- bueno, eso es lo mismo, muy bien, Kevin. Eso es lo mismo que pasa con el software. Los software se hacen, pero que sirvan es otra cosa, ¿no? Tú puedes hacer software de venta, registrar las ventas, registrar los clientes, registrar cosas. Pero cuando va a dar los reportes, el inventario sale malo, el inventario se altera, no es confiable, a veces tiene productos de más, de menos, tiene productos duplicados, o sea, no funciona y la gente entonces dice, no, pero es que este software no me genera confianza porque eh, yo conté que tenía 500 productos y ahora me sale que tengo 200, pero yo realmente lo que vendí fueron 4. Y, ajá, ¿y los otros de dónde salieron? Una serie de errores, ¿verdad? Entonces, si no hay entendimiento del problema y si nosotros nos saltamos los pasos, se puede hacer el programa o se hace el algoritmo, pero no da los resultados. Entonces, lo mismo pasa con ustedes acá, cuando yo les coloque los ejercicios. Si ustedes se vuelan los pasos, ustedes al final van a tener un algoritmo que no funciona. Entonces, es lo mismo. eh, voy a hacerle un ejemplo de poniendo, si se va a calcular el promedio de 3 notas, existe unos pasos. Primero yo debo sumarlas, ¿verdad? Primero yo debo sumar las 3 notas y después dividirlas, ¿verdad? Si yo no hago eso, ¿verdad? Si yo no sumo y después divido, él me va a dar un promedio, pero un promedio errado, un dato errado. Entonces, miren que los pasos son vitales, ¿no? Bueno, ya teniendo esa introducción ahí, vamos a ver un poquito de algunos conceptos eh, que son importantes tenerlo en cuenta. La programación, entonces, cuando nosotros hablamos de programación orientada a objetos, ¿quién quiere participar? ¿Quién me dice eh, a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? A ver, sí, Nos referimos a, pues, a un paradigma de la programación. es muy bien. Bueno, Sabemos que hay varios paradigmas. El ah, paradigma de la programación estructural, correcto. La programación orientada a objetos es el paradigma que se está usando ahora, ¿verdad? Entonces, explícanos en qué consiste o, o qué se debe entender como paradigma. Jonathan, ¿sí, sí tienes claro eso? ¿O, o algún compañero que te apoye? pues, aló, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Sí, pues es porque son como estándares, porque hay estándares de programación, ¿cierto? Porque hay diferentes paradigmas. Entonces, de programación orientada a objetos
Eso, de esa clase. muy bien. O sea, un diferente, pero de esta misma. Eso, muy bien, Jonathan. Entonces, el paradigma, en otras palabras diferentes a las que dijo Jonathan, el paradigma él es la mejor forma, ¿verdad? La mejor forma de hacer algo. A eso se le conoce como paradigma, ¿verdad? La mejor forma de hacer algo. Entonces, si lo entendemos así, podemos decir que la programación orientada a objetos es la mejor forma de programar en la actualidad. No es la única. Como decía Jonathan, hay varias formas de programar. Está estructurada y está orientada a objetos, ¿verdad? Pero el paradigma que se recomienda y que más se trabaja es orientado a objetos. ¿Por qué? Porque eh, aglutina toda la funcionalidad de las clases. ¿Verdad? Aquí cuando hablamos de orientado a objetos, entendemos que el programa o la programación que nosotros hagamos va a estar orientada hacia algunas estructuras propias de la programación orientada a objetos, que no la vemos allá en el otro paradigma. Acá en este paradigma vamos a tener en cuenta que se trabajan con clases, se trabajan con objetos, con funciones, se trabajan con herencia, con polimorfismo, con abstracción. Entonces hay una serie de conceptos que son propios de ella y que debemos verlo. Pero a nivel general, esas clases es donde nosotros vamos a meter el código, nuestro código, ¿verdad? Si nosotros creamos una clase para registrar los artículos de la empresa, bueno, la clase artículos, la clase tiene todas las funcionalidades de los artículos, ¿verdad? Insertar un artículo, eh, va a tener los atributos de la clase, bueno, va a tener un nombre, un código del artículo, una categoría del artículo, un costo del artículo, si tiene IVA o no, todos los atributos de esa clase. Y va a tener las funcionalidades, que vienen siendo las funciones o los métodos, ¿verdad? Y entonces, toda esa serie de funcionalidades que tiene se meten en una sola parte, en un solo archivo, que se conoce como clase. Después se crean unos objetos, ¿verdad? Que instancian esa clase. O sea, que tienen la capacidad de tener dentro de sí, o como dice aquí, aglutinar. La palabra aglutinar es tener dentro de sí, o sea, contener. Ellos contienen dentro de sí, estos objetos tienen toda la funcionalidad de la clase, ¿verdad? Porque ellos se crean en torno a una clase. Entonces, ellos son capaces de insertar un artículo, de consultar un artículo, de eliminar un artículo, de actualizar un artículo, ¿verdad? De consultarlo por diferentes rangos. Entonces, van a tener todo lo que tiene la clase, todas las funcionalidades que ustedes le quieran colocar ahí, las van a tener. Entonces, ustedes van a tener en su programa muchas clases y los objetos van a relacionar o a conectarse con todas esas clases y a traer sus funcionalidades, sin que ustedes tengan todo ese código uno abajo del otro. Porque si lo hacen con estructurada, tocaría como tener todo el código ahí mismo junto. Lo que hacemos nosotros con la programación orientada a objetos es separarlo a través de clases para poderlo reutilizar. O sea, la programación orientada a objetos, ¿por qué es mejor? Porque nos permite reutilizar código, ¿verdad? Nosotros si creamos una clase que sea capaz de insertar un cliente,
ya no es necesario volverla a crear en otra parte. Si yo de pronto, cuando estoy creando la factura, yo también quiero tener la opción de crear un cliente, pero ya no estoy en la clase cliente, sino en la clase factura. Yo puedo llamar a la clase factura, a la clase cliente, llamar al método crear cliente e insertar obviamente el cliente a través de su método, sin necesidad de otra vez crear el código, otra vez crear todo eso, o copiarlo y pegarlo acá. No necesito copiarlo y pegarlo, simplemente enlazarme con la clase y ya la clase sabe lo que debe hacer. Listo. Entonces eso es la programación orientada a objetos. Bueno, como les decía, acá hablamos de clases, objetos, instancias, ¿verdad? Entonces entendemos que la clase es una plantilla, ¿verdad? ¿Una plantilla de quién? De ustedes, donde el programador coloca todo lo que va a hacer esa clase. La clase es para crear de pronto una persona, un cliente. ¿No? El cliente tiene como atributos, tiene su nombre, su apellido, su edad, su NIC, su cédula, el régimen del cliente, todo eso son atributos del cliente, ¿verdad? Entonces ellos se guardan como atributos. Estos atributos van dentro de las plantillas, ¿verdad? Dentro de la plantilla. Vienen siendo las propiedades de eso. Si es una clase artículo o producto, los productos serían el nombre del producto, el código del producto, el costo del producto, el estado del producto, la categoría a la que pertenece el producto. Todos serían atributos con los que va a interactuar la clase. Y estos comportamientos son las funciones. Se le conoce como funciones. La función, aquí en este ejemplo, la función en la clase persona tiene atributos, nombre, edad, apellido y tiene como comportamiento hablar, caminar, comer. Acá en el otro ejemplo, una clase crear cliente puede tener una funcionalidad que se llama crear cliente, otra que se llame actualizar cliente, otra que se llame eliminar cliente, otra que se llame consultar cliente por ID, consultar cliente por cédula. Bueno, entonces estas clases van a tener, en esencia tienen los atributos, tienen el método constructor, tienen las funcionalidades que son las funciones o los métodos. Básicamente eso es lo que tiene una clase, ¿verdad? Y tiene el código, todo el código. El código de su programa ustedes lo van a colocar aquí dentro de las funciones, ¿verdad? Entonces, los objetos se conectan con la clase y usan los métodos para interactuar con los atributos, ¿verdad? Entonces, esa es la dinámica. Objeto se conecta con la clase y usa los métodos. Los métodos interactúan con esto, llevando y trayendo información, ¿verdad? Eso lo vamos a ver ya en la práctica. Listo. Entonces, los 4 pilares de la programación orientada a objetos son la encapsulación, ¿verdad? La encapsulación nos dice que una clase puede tener sus atributos encerrados o encapsulados para que solo los métodos de la propia clase puedan acceder a esos atributos, ¿verdad? Solo los métodos de la clase pueden acceder a esos atributos. Entonces, existen los lenguajes de programación, tienen una sintaxis que le permiten encapsularlo.
¿no? O sea, que solo cuando hablamos de encapsulamiento entendemos como solo las funciones propias de la clase pueden acceder a los atributos de la misma, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros llamamos a los métodos como privados, ¿verdad? Cuando le decimos private nombre, ahí le decimos que el nombre es privado. Cuando le decimos privado, enseguida lo estamos encapsulando. Un ejemplo, la función consultar si el cliente existe. Entonces la llamamos private función verificar estado del cliente. Entonces, mira que la función la estamos llamando private. Al llamarla private, la estamos encapsulando. ¿Verdad? Estamos diciendo, nadie puede acceder a esa función, solo yo que pertenezco a la clase. Entonces, para que ella queda aislada, como queda aislada dentro de la clase, entonces yo necesito crear unas funciones públicas que sí las pueda obtener el objeto, o sea, sí las puede usar el objeto. Esas funciones públicas se van a conectar o van a interactuar con las funciones privadas de la clase, porque ellas sí, dentro de la clase sí pueden acceder a ellas y van a obtener la información de ellas, ¿verdad? ¿Por qué se hace eso? Porque por temas de seguridad, para evitar de pronto de que desde otras clases puedan acceder a las propiedades sensibles de la clase. Bueno, entonces, primer pilar, la encapsulación. No se preocupen que eso lo vamos a ver. Esto a nivel preliminar. Abstracción es que, voy a poner un ejemplo. Un traductor de voz. Ustedes en Google o en su celular, no sé si alguna vez han pulsado donde dice hable aquí y él te busca en Google, poniendo aquí vamos, yo aquí tengo esto, búsqueda por voz. Hola, hola, hola. Hola, hola. Bueno, entonces al yo pulsar aquí hola, él debería buscar aquí hola, la palabra hola ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que esta búsqueda por voz está abstracta, ¿verdad? Porque a mí como cliente me ofrecen la funcionalidad, pero yo no sé la lógica o la complejidad que tiene esto para lograrlo. Por dentro él tiene una serie de algoritmos, de procedimientos, ¿verdad? Para lograr esa funcionalidad. Eh, para, para, para consultar eso. Me están escuchando muy mal. Aló. Aló. Doctor, usted disculpe, pero no sé mi compañero, pero yo no estoy entendiendo porque se escucha muy entrecortado. Se escucha muy entrecortado bastante. ¿Cuál es el problema con la... Este es un problema grande la... Bueno, voy a intentar sí, sí.
Bueno, voy a intentar pasarme otra vez de red. A ver. Qué pena con ustedes, pero es que internet es muy malo. Acá como un barrio nuevo no hay redes de Claro ni de nada, sino eh, que es una empresa de esa, em, digamos que no es la convencional de Claro, Movistar y esas que son de calidad. O sea, no, entonces esto es una empresita inalámbrica que presta los servicios ahí. Y la verdad es que se me presentan muchos problemas con el internet. Ahora estoy conectado con el celular. Ahorita, ¿cómo me escuchan? ¿Cómo me escuchan ahora? Mejor. Bueno, entonces les comentaba que eh, la programación orientada a objetos, voy a retomar otra vez aquí desde las clases. Consta, cuando hablamos de programación orientada a objetos, ya entendemos que la programación es el paradigma que está funcionando ahora, ¿verdad? Y cuando se habla de paradigma, se entiende que es la mejor forma de programar que existe en la actualidad, ¿verdad? Por eso se llama paradigma, ¿verdad? Porque es la mejor forma. ¿Por qué es la mejor forma? Porque nos permite organizar el código en clases, no tenerlo mezclado todo ahí. Entonces la lectura del código está más organizada, ¿no? Porque va a estar organizada en una clase y dentro de la clase nosotros cada cosita la vamos a meter dentro de una función. Entonces nosotros vamos a tener la función insertar cliente, la función insertar nombre, todos los vamos a tener organizadas en varias funciones. Y esas funciones son las que van a hacer las cosas, van a hacer las operaciones, conectarse con la base de datos, consultar esto, mostrar lo otro. Bueno, los objetos se van a conectar con las clases y las clases, como tienen las funciones, los objetos y hacen parte de la clase, los objetos pueden hacer uso de esa función. Entonces, por eso es que nosotros debemos usar la programación orientada a objetos, porque esta forma de programar nos permite reutilizar el código, ¿verdad? Esa es una de las diferencias de la programación orientada a objetos con respecto a los demás modelos de programación. Bueno, la programación orientada a objetos tiene 4 pilares. La encapsulación. La encapsulación es cuando ustedes tienen la capacidad en la clase de poner privados o protegidos ciertos atributos de la clase. Suponiendo, si ustedes tienen la clase de conexión y ustedes los atributos, digamos que los atributos password y usuario, ustedes los quieren protegidos, o sea que solo cuando uno lo pone protegido o privado, solo pueden acceder a ellos los métodos de la misma clase, no de otras clases. Entonces, cuando yo lo encapsulo, los aíslo de las otras clases, de los otros objetos, y solo el objeto que hace parte de la clase puede acceder a esa funcionalidad que está protegida, ¿verdad? Yo puedo encapsular también funciones. Yo digo private function y el nombre de la función. Entonces, esa encapsulación es la que me permite a mí aislar lo que yo no quiero que me usen, lo aíslo.
y lo defino permitiendo que algunas clases públicas puedan interactuar con esas clases que están privadas. Eso lo vamos a ver más en detalle más adelante. Pero la encapsulación precisamente eso es proteger. Uno cuando encapsula es como si uno aislara, ¿verdad? Aislara ciertas cosas del resto. Bueno, ¿cómo me está escuchando? ¿Cómo me están escuchando? De nuevo se escucha entrecortado, es como si tuviera eco. Un eco. Bueno, no hay problema. Bueno, me van avisando por el chat ahí, de todos modos, ya estoy con otra red, no sé. Bueno. La abstracción es precisamente alejar, ¿verdad? La complejidad, ocultar, miren, aquí lo dice claramente, ocultar la complejidad de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Que la gente no necesita saber cómo hago yo para que salga un mensaje, o sea, para que un mensaje traduzca y escriba la voz. El cliente no necesita eso. El cliente o cómo guardo yo un cliente o un producto. El cliente no necesita eso. O cómo genero yo el inventario, no. El cliente lo que necesita ver es precisamente el resultado. Es como el ejemplo de aquí de la búsqueda por voz. Esto tiene mucho código por dentro, ¿verdad? Pero al cliente no le interesa eso. El cliente lo que quiere es la abstracción. La abstracción precisamente es alejar todo lo complejo, ¿verdad? Hacerlo simple, entendible para el cliente. Entonces nosotros en la programación orientada a objetos hacemos abstracción, ¿verdad? Porque la hacemos simple. La hacemos simple. Bueno. Listo. La herencia es algo muy importante en la programación orientada a objetos porque nos permite a nosotros heredar, ¿verdad? Heredar ciertas características de otras clases. Entonces nosotros, un ejemplo, no necesitamos volver a construir una clase para poder complementarla. Nosotros podemos heredarla. Suponiendo, cuando hacemos conexión con las bases de datos, el software de base de datos tiene unas funcionalidades propias del lenguaje. Suponiendo, si nos conectamos con MySQL tiene unas propiedades. Entonces, nosotros para obtener todas esas propiedades o funcionalidades, nosotros simplemente decimos, la clase conexión hereda de la clase MySQL y ya nos traemos todo lo que tiene MySQL y podemos hacer uso de eso. Entonces, es algo muy bacano de la programación orientada. Y el polimorfismo significa de que yo puedo usar de muchas formas y repetir nombres y poder también repetir, ¿verdad? Nombres de funciones, que es lo que se llama como, eso tiene un nombre, ahorita se me olvida, es como la reutilización o la recarga, recargar las funciones o la sobrecarga, esto.
así se llama, sobrecarga de métodos. Entonces, el polimorfismo me permite a mí recargar los métodos, o sea, que ellos puedan tener de pronto el mismo nombre, pero con funcionalidades distintas. Bueno, estos 4 son los pilares esenciales de la programación orientada a objetos. Bueno, ahorita vamos a intentar hacer la instalación de algunos programas. Esto de los conceptos, no se preocupen, que eso lo vamos a ir mirando más en detalle. A medida de que vayamos haciendo ejercicios, les voy a ir mostrando los conceptos para que ustedes vean. Este ejercicio se está aplicando el concepto este. Miren que la teoría es la misma práctica. Se los voy a ir mostrando cuando vayamos haciendo los ejercicios. Bueno, ahí está el link para descargar el primer programa, Raptor. Con ese vamos. Mauricio Arreta nos comparte un repositorio. Listo, profe. Está bien. Ya te lo comparto. Listo. Si ese campus repositorio, listo. Ese era, correcto. Bueno, les voy a compartir el otro. Bueno, nosotros vamos a ir trabajando. Programación y lógica al mismo tiempo. Una clase de una y otra clase de otra, para irnos metiendo en el cuento. Vamos a ir suave, los conceptos los vamos leyendo, los vamos interiorizando, pero también los vamos a ir viendo en la práctica. No se preocupen, que lo que no entendieron, eso lo vamos a ir mirando. Bueno, entonces yo ahorita voy a proceder con la instalación de Raptor. No sé si están mirando la pantalla. Bueno, Raptor, ahí lo descargan. Bueno, les voy a explicar. Para la descarga es la siguiente. Bueno, primero iniciemos con Raptor. Esta es la pantalla. Entonces nos vamos a ir aquí donde dice aquí está traducido al español, ¿verdad? Aquí dice descargar el instalador de Raptor más reciente. Esta es la última versión. En este botón yo le doy descargar y él me lo descarga y se me queda aquí. Pues él me descarga un archivo MSI de Windows con el que yo voy a instalar. Bueno, entonces quiero saber si todos van por ahí, por esa parte. Si han tenido algún problema de eso, escríbanme en el chat si van por esa partecita ahí. O me hablan siquiera para dejar instalados los programas hoy y hacemos un ejercicio pequeño. Bueno, Javier Berrocal descargando. Bueno, ahí ya lo instaló. Listo. Bueno, entonces nos cambien. Bueno, por aquí lo descargamos. App Server,
le damos en download, lo descargamos, listo. Si nosotros más adelante queremos acceder a versiones viejas, lo hacemos por este botón, o si de pronto tenemos problemas con algo. Personalmente he tenido problemas con el MySQL que instala la app server, porque instala MySQL 8. Con MySQL 8 hay que tener en cuenta unas cositas ahí de la autenticación. Entonces he tenido problemas, pero si se presentan problemas podemos bajar la versión a otra, o se puede instalar por aparte. Instala Apache aparte, PHP aparte y MySQL aparte. Listo. Bueno, pero como ahora mismo vamos a programar, ahorita nos interesa solamente eso. Bueno, la instalación, yo voy a instalar Raptor, instalación sencilla. Miren que ejecuto el archivo, me da esta pantalla de bienvenido. Yo le doy siguiente. Aquí me dice el folder, lo dejo así. Aquí me dice instalar todo. Yo le digo que sí. Aquí me dice que confirme, le digo que sí. Me pide permisos de Windows y comienza a instalar y ya lo cierro. Listo. Lo vamos a abrir. Aquí ya le aparece el link y él se carga aquí. Esta pantallita me sale, yo la puedo poner acá arriba para mirar el chat. Bueno, están viendo la pantalla con el Raptor y la consola. Hábleme o me escriben por él. Bueno, listo. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio para mirar cómo funciona. Acá vamos a ir practicando el tema de lógica. Porque si yo no tengo la capacidad de pronto para solucionar ciertos problemas o la lógica, yo me varo. Cuando esté haciendo los software y el cliente, cuando yo me entreviste con el cliente me plantea un problema, yo no lo voy a poder solucionar, porque mi mente no es capaz de comprender o no está ágil para darle solución a los problemas. Entonces aquí vamos a trabajar un poquito la programación, vamos trabajando un poquito esta parte de la lógica. Como les dije, vamos a hacer ejercicios básicos inicialmente con el fin de que ustedes vayan adquiriendo eso. Vamos a hacer un algoritmo que me sume 2 números. Eso es algo básico. Entonces, comenzamos con lo que decía acá el Word, que decía que para resolver un algoritmo se necesitan 3 pasos: entrada, proceso y salida. La entrada, ¿qué es? Los 2 números, ¿verdad? El proceso, ¿qué es? Sumarlos, ¿verdad? Y la salida es el resultado de número. Pues yo este símbolo lo uso para inicializar las variables. Yo digo que la variable A o número 1, o vamos a ponerlo como nota 1, se creó en memoria y va a tener un valor de 0. Mientras ella esté en rojo aquí, yo la puedo seguir usando esa funcionalidad. Yo digo que N2
Aquí me dice que guarde. Bueno, N2 tiene 0. Bueno, yo ahora necesito una salida, ¿verdad? Yo necesito pedir el dato. Miren que primero debo tener dónde voy a guardar el dato, las variables. Entonces ahí viene otro concepto de variable. Ya esos son conceptos de la programación como tal, de la estructura como tal. El concepto de variable, ¿qué me dice? Que yo puedo tener una estructura que la voy a llamar variable, le voy a asignar un nombre y en el transcurso del programa, de la ejecución del programa, ella puede obtener varios valores, pero el valor anterior se va borrando. O sea, N1 arranca con el valor de 0, pero ella va cambiando. Ella durante el programa puede coger otro valor, y al final otro valor. Entonces, por eso se llama variable. Son estructuras de almacenamiento que pueden tener varios valores durante la ejecución del programa. Pues, que quede claro eso, la variable. Hay varios tipos de variables. Los tipos de datos que pueden tener la variable. Numéricas, de texto, lógicas, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Por ahora vamos a trabajar con las variables con numéricas. Miren que ahí están asignando 0 y teniendo claro que ese valor puede cambiar en cualquier momento. Yo las debo llamar siempre por algo que dé a entender qué contiene ella, ¿verdad? Si yo voy a meter número, le pongo número. Si ella va a tener el promedio de un número, la llamo promedio o P. Valores que vayan relacionados con lo que ella hace o con lo que ella contiene. Listo. Metemos aquí ya. Miren que la flechita hacia acá significa input, significa de que yo voy a pedir datos. Yo lo pongo. Miren que aquí, si yo quiero escribir mensajes, debo escribirlo entre comillas dobles. Entonces yo escribo digiten el número 1. Lo voy a guardar ¿dónde? En N1. Como la tengo en rojo, yo puedo usar otro. Comilla doble. Y ahora voy a hacer un proceso. Los procesos se hacen en la misma que uso para las variables. Aquí yo pongo que vamos a crear otra variable aquí donde yo almacene la suma. Y acá entonces yo voy a tener N1 más N2, yo lo voy a almacenar en suma, ¿no? Creo que al revés. Esto va en suma. Ahora sí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy inicializando mis variables con valores
estoy pidiendo los datos, haciendo la entrada. Todo esto se parte de la entrada, la inicialización de variables y pedir los datos. Aquí estoy en la fase de proceso, estoy haciendo los procesos. Yo puedo hacer, recuerden que cada problema, este problema que le estoy planteando aquí es único, tiene un solo problema. Este algoritmo tiene un solo problema. Ahorita vamos a sacar otros problemas para que vayan viendo que toca irlos resolviendo uno por uno. Y de la suma de los problemas me da la solución total. Bueno, aquí necesito, para hacer el proceso de salida, necesito que se llama output y tiene la flecha hacia la derecha. Aquí escribo la suma ahí estoy concatenando, ¿verdad? Un texto, el signo más dentro de esto concatena con la variable suma. Bueno, listo, ya está solucionado. Entonces vemos que aquí está el primer proceso, hasta aquí hasta get. El primer proceso me dice que es la entrada. La suma, este procesito que está aquí, es el proceso. Y esta parte es la salida. Yo le doy aquí en el botón donde dice ejecute. Miren que se va poniendo en verde por donde va. Inicializó las variables. Miren de este lado que aquí están las variables con el valor de 0. Miren. Yo ahora le voy a dar 3. Miren que pidió. Miren que ya acá N1 ya tiene 3. Ahora le voy a poner 5. El resultado debe ser 8. La suma y me lo muestra. ¿Dónde lo mostró? Aquí mismo. Bueno, escríbanme en el chat si van viendo, escucharon bien, si vieron el resultado. Escríbanme en el chat. Bueno, Santiago sí, Haider sí. Bueno, perfecto. Entonces, ahora este mismo el programa es sumar dos números. Un programa que sume dos números. Este es el programa. El programa es un programa que sume dos números. ¿Ya? Entonces, lo hicimos sencillito con el fin de que vieran todas las fases del proceso. La entrada, proceso y la salida. Ahora, a este algoritmo lo vamos a complicar un poquito más. Ahora, nosotros nos van a decir, bueno, si la suma de los dos números es menor que 5, que mande un mensaje. Que mande un mensaje diciendo la suma es menor que 5. Y si la suma es mayor que 5 o igual a 5, que mande o que a la suma la multiplique por 2 y nos mande un mensaje suma multiplicada por 2. ¿Qué pasa ahora aquí? Ahora yo no tengo un algoritmo con un solo problema, sino que ahora tengo un algoritmo con dos problemas, ¿verdad? Saber
Ahora tengo otro problema, que es saber cuándo un número es mayor y cuándo un número es menor, ¿verdad? Tengo ese problema. Entonces, para saber eso, yo necesito otra estructura, que es la segunda que vamos a ver. Ya no necesito solamente variable, la estructura variable, sino que ahora necesito la estructura condicional. Entonces, en las estructuras condicionales vamos a usar dos estructuras, que es el condicional if-else, que traducido al español significa si ocurre esto, hago esto, si no, hago lo otro. Entonces el else es si no, ¿no? Bueno, si ocurre una cosa, hago esto, si no, hago lo otro. Y hay otra estructura que la vamos a trabajar en PHP, que se llama el condicional shift, que él trabaja por casos. Si el caso se cumple, él hace una cosa. Si el caso no se cumple, si el otro caso se cumple, hace otro. Si no, por defecto hace, si no se cumple ninguno, hace tal cosa. Aquí vamos a trabajar para este ejemplo con esto. Y cogemos estructura de selección, la picamos aquí y le damos aquí. Esta es una estructura condicional, porque me trabaja con condiciones. Se cumple, hago. No se cumple, hago lo otro. Por eso se le conoce como estructura condicional. Y se llama la estructura condicional if-else. If-else. Bueno, yo pico aquí donde está el rombo. Me sale este menú. Aquí voy a colocar la condición. Entonces, el problema me plantea, me dice, si la suma es mayor, vamos a ponerla, si es menor, yo le pongo, si la suma es menor que 5, ¿qué me decía? Si eso se cumple, ¿qué me decía? Que saca un mensaje, ¿verdad? Debe sacar un mensaje, entonces ya yo sé que el mensaje lo tengo que sacar con esto. Yo pongo aquí entre comillas dobles, pongo la suma es menor que 5. Listo. Pero si no es menor que 5, o sea, puede ser 5 o mayor, ¿verdad? Él debe sacar otro mensaje aquí. Pero recordemos que él debe multiplicar a la suma entre 2. Entonces yo aquí, antes de este, meto este otro. Y yo digo, bueno, a la suma multiplíquela por 5 y se lo coloca la misma suma. Vamos a ver si se puede hacer. Bueno, haciendo uso de la misma variable, vamos a ver si nos deja así. Bueno, yo a la variable la multiplico por 5 y saco el mensaje. Entre comillas dobles digo, suma por 5 igual a suma, ¿verdad? Entonces me va a mostrar el resultado multiplicado por 5. Mira que ya yo aquí solucioné dos problemas. Primero solucioné el problema de sumar dos números y después de evaluar si es menor que 5 o si es mayor que 5. Y de acuerdo a eso, si es mayor que 5, sumarlo y mostrar el resultado multiplicado por 5. Y si no, si es menor, mandar un mensaje. Bueno, ya
Miren que yo el problema grande, que es todo el algoritmo, lo dividí en tres problemitas y lo resolví problema por problema. Como ya lo resolví los tres por separado, al yo ejecutar el programa, debe darme la solución de todo el algoritmo. Bueno, voy a colocar, primero lo voy a hacer menor que 5. 1, voy a poner 3 para que dé 4. Me debe mandar el mensaje. Mire que se va ahí, como no es menor, se fue por acá. Y me dijo, la suma es menor que 5, o sea que está bien. Miren que él llegó aquí y se fue por el lado del sí. Como se cumplió, como la suma es menor que 5, se cumplió. Como se cumplió, él se va por aquí y finaliza la suma. Ahora vamos a ejecutarlo nuevamente, pero con valores más grandes. Colocar 3, voy a colocar 10, da 13. Ahora se va por el no, lo multiplica y lo resuelve. Entonces, ahora me dice, la suma de los dos números es 3 y la suma por 5 es igual a 65. Entonces multiplica 13 por 5 da 65, o sea que está bien. Solucionó eso. Bueno, díganme si entendieron esa parte, si quedó claro. Escríbanme en el chat. Me escriben en el chat. Si entendieron, si quedó claro. ¿Me escuchan, muchachos? Sí. Sí, te escucho. Porque el ejercicio me daba eso. O sea, el problema me lo pedía, me decía, si la suma es mayor que 5, multiplique el resultado, multiplíquelo por 5 y muéstrelo multiplicado por 5. O sea, el ejercicio me lo pidió. Ya. O sea, el problema lo pedía así. Pero sí lo entendieron, sí. Bueno, los demás que los noto callados, las muchachas, las mujeres, tienen que retroalimentarme, irme diciendo si van entendiendo para que yo pueda avanzar. Yurian dice, explica otra vez la condición sino. Ok, listo. Ilian, ya yo tenía conocimiento. El resto de compañeros, vayan escribiendo. De los compañeros que ya habían trabajado con Raptor, ya lo conocían o trabajaban con otros. ¿Cómo les parece?
correcto. Muy bien, muchachos. Bueno, listo. Este programita es muy bacano y es sencillito, ¿no? Bueno, entonces voy a explicar otra vez lo de condicionales, lo del condicional. Bueno, la suma, yo pido los números y la suma la coloco aquí. Ustedes donde dice set, tienen que colocar la variable y en tu colocan lo que debe hacer, ¿no? O sea, va la variable donde se coloca, donde se debe almacenar el dato y aquí está el procedimiento que debe hacerse. Bueno, lo de los condicionales es esto. Yo selecciono. Ok, Ilian, muy bien. Ese también es bueno, el PSI. Bueno, eh, para los condicionales debemos usar el que dice selección. Selección. Entonces, los condicionales son unas estructuras que me permiten a mí verificar entre dos opciones. En este caso, el ejercicio me dice que evalúe el resultado de la suma. Miren que yo coloqué N1 3 y N2 10, ¿no? La suma a mí me daba originalmente 13, ¿no? Pues yo aquí en condicional yo coloqué la siguiente condición: que el resultado de la suma que está en la variable suma, si el resultado que está en la variable suma es menor que 5, entonces si es menor que 5 se cumple y se debe ir por aquí y debe mandar este mensaje: la suma es menor que 5. Pero si no se cumple, como en este caso, ¿verdad? Porque la suma da 13, entonces 13 no es menor que 5. No, entonces ese se va por acá. ¿Qué debe hacer? Debe coger a los 13 que tiene, multiplicarlos por 5, da 65 y almacenar los 65 ahí mismo en la variable suma. Y después mostrar un mensaje que diga suma por 65 igual a lo que tiene la variable. Pero miren que lo que tiene la variable va sin las llaves, va concatenado y tiene que ir con el signo más. O sea, esto quiere decir que lo une con esta estructura. Los mensajes van entre comillas doble. ¿Por qué? Porque es un texto, es lo que debe salir acá en la consola. Y lo que es variable, que no necesitamos que nos saca la palabra suma, sino lo que tiene la variable. Recuerden que la variable es una estructura contenedora, o sea, ella va a contener un valor. Entonces, lo que nosotros necesitamos que salga el valor que tiene ella almacenado. Entonces, por eso la dejamos sin comillas. Y ahí sale. No sé si te quedó claro esa explicación. La que me escribió fue, mire, Yurian Mena. Sí, bueno, Yurian, esa es la explicación. Bueno, listo. Bueno, entonces miren, por hoy yo los voy a dejar, les voy a mandar ahorita al grupo 3 ejercicios para que vayan practicando. Los pueden hacer en grupo o individual.
Eh, les voy a mandar 5 para que vayan practicando. Esa práctica se reúnen mañana en grupo y van a intentar resolverlo en este programa. También van a aprovechar para que hagan les voy a explicar lo de PHP. Lo de PHP, después que lo instalen, ¿verdad? Vamos a ejecutar más o menos una instalación de aquí en PHP. PHP, bueno, eso no tiene ninguna ciencia, eso es como Raptor así. Siguiente. Le colocan el nombre él les pide una clave de MySQL, se la colocan y listo. Ya eso es todo, eso no tiene ciencia de instalación. ¿Cómo sé yo si está instalado? Bueno, aquí yo escribo localhost y me dice que está trabajando. En este caso, a usted le debe salir app server, el mensaje de app server. En el caso mío, porque yo instalé por separado MySQL y los demás programas los instalé cada uno por separado. Pero les debe ahí salir app server. Y aquí miren, en el disco local les debe aparecer esta carpetica que dice app server. Aquí en www van a montar todos los proyectos. Aquí en www y acá abajo le debe aparecer PHP, MySQL, todos los programas. Bueno, listo, vamos. Bueno, entonces dejan listo la instalación de PHP y todo para trabajar entonces en la próxima clase. Mañana van a estar trabajando practicando los ejercicios de lógica y me van a hacer este es un test que se llama test de bar. Lo voy a mostrar aquí. Voy a compartir ahorita el test de bar. El test de bar es un test para entender cómo aprenden ustedes, si son visuales, si son auditivos o si son kinestésicos. Los kinestésicos son los que tienen que hacer, aprenden haciendo, no aprenden de otra forma. Entonces esto lo van a contestar con total sinceridad. Van a ir poniendo una X y así. Por cada casilla, por cada fila es una X. Si yo marco casi siempre aquí, yo no puedo marcar casi siempre y rara vez al mismo tiempo. Una sola por cada fila. ¿Verdad? Si de pronto tienen duda, háganlo por lo que más o menos ustedes creen. De pronto, poniendo, recuerdo mejor un tema o asunto cuando lo escucho o cuando lo leo. Entonces, si ustedes necesitan escuchar, aprenden mejor o recuerdan mejor cuando escuchan algo que cuando lo leen. Ustedes normalmente lo hacen casi siempre, lo van poniendo. Bueno, al final van marcando eso. Al final le van a dar el puntaje. Aquí dice casi siempre 4 puntos. Entonces ustedes van contando. Bueno, aquí saqué una, acá tenía otra, por acá tenía otra. Entonces, bueno, son 3 casi siempre. ¿Cuántos puntos casi siempre? 4. ¿Verdad? Entonces, bueno, casi siempre 4.
Entonces, aquí ustedes van siguiendo las instrucciones que les va diciendo aquí. Hay que ir leyendo cómo se va dando. Ustedes me los van llenando aquí y entonces ya yo ahorita reviso cuáles de estas, ustedes me lo mandan lleno hasta aquí, hasta la pregunta 24, ¿verdad? Con esto lleno. Entonces, yo reviso cuál de estas corresponden al visual, cuál de las preguntas corresponden al auditivo y cuál al kinestésico. Entonces, con lo que ustedes respondiendo, yo les voy asignando puntos aquí, acá, acá. Después sumo y ya yo le indico, bueno, el 70% de los aprendices entiende visual, el 30% entiende auditivo. Entonces ya yo oriento mi actividad de aprendizaje un poco más hacia el hacer. Entonces, porque sé que la mayoría no entiende con solo la explicación, ellos entienden haciendo. Entonces ya yo tengo que cargar un poquito más mis ejercicios en base a eso. Necesito más o menos sabiendo. O sea, hay otros que solo es viendo, entonces yo incluyo un poquito más de videos, ¿verdad? Entonces ahí me guío. Eso lo van a hacer mañana. Mañana van a estar trabajando entonces eso. Y me gustaría verme con ustedes viernes, pero el viernes tengo clase allá. Yo salgo a las 11. No sé cómo hacemos para ver qué horario podrían ustedes el viernes. O no sé si nos vemos el sábado, ¿cómo les parece? Sábado en la mañana, un rato, no, 2 horitas, para que veamos estos mismos ejercicios en PHP. Trabajamos PHP. ¿Qué me dicen? Oscar dice que el sábado. ¿Quieren? Podemos trabajar el sábado de 8:30 a 10:30. Bueno, entonces trabajamos el sábado de 8:30 a 10:30 y vamos a trabajar ya estos mismos ejercicios en PHP para que vayamos metiéndonos con la estructura. Bueno, entonces dejamos ahí. Yo les voy a compartir ahorita al grupo de WhatsApp. Les comparto el test de bar. Les comparto los ejercicios, los 5 ejercicios que van a estar trabajando mañana. Y ustedes todo eso lo van a hacer mañana en grupo. Y el test de bar lo hacen individual. Entonces nos vemos el sábado. El sábado vamos a trabajar. Bueno, muchachos, sí, sí, esa es la contraseña de MySQL. Entonces tú le vas a dar una contraseña que no se te olvide. Y el usuario lo deja root. Y la contraseña, una que no se te vaya a olvidar. Esa es la contraseña de la base de datos, del motor de base de datos. Sí, pregunto.
Repíteme nuevamente, no te escuché bien. Tú tienes, tú tienes SAM, ¿verdad? Tú no tienes app server, sino SAM. Ah, tienes. Ajá. ¿Y cuál es el problema? Bueno. No, ustedes pueden trabajar con SAM o ahí creo que One y está el app server. Con el que quieran trabajar, pueden trabajar. A mí me gusta Pepe Server porque él deja activo el servicio de Apache y de MySQL. No tienen que estarlo activando, sino que lo deja activo. Y es sencillo también. Pero cualquiera le sirve. O sea, acá no importa cómo lo instalemos. Acá voy a aclarar una cosa. Ahí el, lo que nosotros buscamos es instalar PHP. Para que funcione PHP necesita un servidor web que viene siendo Apache. Sin ese no corre bien. Y los otros dos programas que se instalan ahí son la base de datos, que es MySQL, y un administrador de base de datos, que es PHP Miami. Que eso ahora mismo no lo vamos a tocar. Entonces, ustedes pueden instalar PHP solo, directo de la página, y pueden instalar Apache y configurarlo. Pero tienen que saber cómo se configura y todo eso. Buscar. Si no, lo instalan con estos programas. Estos programas lo único que hacen es eh, facilitar el proceso de instalación, porque a usted no le toca estar yendo página por página, instalando cada uno de los programas y después configurando, sino que aquí mismo se hace todo en un solo paquete de instalación se instala todo eso. Esa es la ventaja. Entonces existen varios, no solo está app server, sino como dicen los compañeros, existe One, Man, hay varios. Bueno, ¿le quedó Profe, claro? entonces ahí abajo de la contraseña le coloco lo de ahí que dice que UTF-8 Unicode. Sí, está chuleado. No, usted sabe que sale la contraseña, sale que MySQL server Sí, setting. sí, eso lo deja igual. Pero ahí hay un chulito. No, como que salen que Rusia, América, China, Japón. No, déjalo así. Ya. Bueno. Listo. Gracias. Listo. Bueno, otra pregunta. Bueno, si no tiene más preguntas, entonces dejamos ahí. Le queda pendiente entonces realizar mañana. Se van a reunir en grupo a realizar cada uno por separado el test de bar y van a realizar los 5 ejercicios. El viernes, como no tenemos clase, sino el sábado, el viernes van a estar trabajando las actividades de la guía, el cuadro comparativo de los lenguajes de programación y van a estar trabajando la actividad del foro. Eso lo van a hacer en Word y lo van a tener ahí. Apenas yo habilite, ya enseguida lo monto. Que eso debe estarse habilitando Dios mediante este fin de semana. Entonces usted lo monta, ¿verdad? Para ir avanzando en eso. Bueno, entonces quedamos así. Nos vemos el sábado a las 8:30. Sábado 8:30 para que les dé tiempo. Bueno, hasta luego, muchachos.
Así que Cargamos. le vas ahí el otro cargador donde está. Necesita otro. Si no, ¿cuál paciencia bien puta?